Bendiciones, damos comienzo a una nueva serie. Soldado que huye no sirve para ninguna guerra. Desde el momento mismo de nuestra conversión, pasamos a pertenecer a la formación bélica de Jehová de los ejércitos. Desde el primer momento, cuando decidimos venir a los caminos del Señor, Él nos coloca un uniforme y además nos brinda todas las armas y las estrategias que necesita un soldado de Jesucristo para hacerle frente a los embates del enemigo. ¿Cuál es el problema? Algunos de nosotros sabemos esto y lo creemos, otros lo saben pero no terminan de convencerse y otros directamente ni lo creen. Y cuando esto pasa es terrible, porque el enemigo cuando nos ve, lo que ve es un soldado con uniforme pero que no sabe hacer uso de las herramientas que Dios le dio. Entonces es ahí cuando el enemigo saca ventaja y abre fuego contra nosotros. Porque no estamos prevenidos, no estamos preparados. Y cuando eso pasa inevitablemente somos alcanzados por los dardos de fuego del enemigo. En la Biblia, en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente: para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por eso, es tiempo de que tomemos conciencia de que estamos en guerra, porque podemos ser heridos y quedar temporalmente fuera de combate. Moriremos espiritualmente. Bien, ahora algunos dirán, Satanás es un enemigo vencido, y es así. Nos tiene que quedar claro que Dios no está luchando con Satanás con la esperanza de vencerlo, porque ya fue vencido en la cruz del Calvario. Pero todavía no fue arrojado al abismo por 1000 años, como nos narra el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 3. Todavía anda suelto buscando a quien engañar. Todavía estamos en este mundo caído, donde el príncipe de este mundo es Satanás, y por lo tanto no podemos ignorar sus maquinaciones. Leamos, Juan capítulo 14, versículo 30 que dice: no hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. No hay peor cosa que un soldado desarmado, que no sabe dónde está parado, y que ni siquiera sabe usar las herramientas que Dios le dio. ¿Y qué herramientas nos dio el Señor? El Señor nos dio fortaleza, fe, y la armadura espiritual que aparece en Efesios 6. Ahora vayamos a algunos principios básicos de la guerra espiritual. La guerra espiritual es una guerra personalizada, es decir que va dirigida mayoritariamente a 3 tipos de personas: el incrédulo, el creyente carnal y finalmente, el creyente espiritual. Al incrédulo el diablo le ha cegado el entendimiento para que no pueda resplandecer sobre él la luz del Evangelio. Lo mantiene cautivo y lo usa de acuerdo con sus intereses. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice: el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, ¿para qué lo mantiene cautivo? Para que no le resplandezca la gloria de Cristo. Y nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios, cuando dice que hay personas que no ven el esplendor de la gloria de Cristo en su vida? La palabra no solo se está refiriendo a personas que están en el mundo, sino también se refiere a personas que conociendo la palabra, juegan con la gracia de Dios. Personas que conociendo el Evangelio, pecan adrede, a propósito, premeditadamente, con intención de pecar. Total, después le piden perdón a Dios, y el problema ya está solucionado. Y es verdad, Dios los perdona, pero también es verdad que Dios no puede ser burlado. Y sabe bien cuando una persona peca deliberadamente. Y por esta razón la gloria de Cristo no puede resplandecer en sus vidas.
es decir, no pueden ser bendecidos. Viven de derrota en derrota, siempre anhelando volver a la cárcel de donde Dios los sacó, extrañando su vieja manera de vivir, o envidiando a aquellos que no tienen a Cristo en su vida. ¿Por qué? Porque en verdad nunca han conocido la gracia de Dios, a pesar de hacer actos de presencia en la iglesia. Aparentan ciertos modismos religiosos, pero no conocen a Dios. Entonces la palabra incredulidad es una palabra muy abarcativa, que no solo incluye a aquellos que no conocen de Dios, sino también a aquellos que dicen conocer a Dios pero que en realidad no lo conocen, porque Satanás les ha cegado el entendimiento. El soldado que huye del campo de batalla es una presa fácil para los dardos de fuego del maligno, que lo asedia con miedo, a tal punto que la persona busca evadir la realidad por todos los medios posibles, hasta que se encierra, se aísla. Y conforme pasa el tiempo, su malestar crece y su condición se vuelve cada vez peor. Es que hay personas que desde el momento que recibieron una mala noticia, están como muertos en vida. Se esconden de las circunstancias, quizás por años, y viven una vida miserable. Incluso muchos, siendo cristianos, por no armarse con la armadura de Dios, o por no querer desarraigarse de la causa de su pecado. La cobardía los tiene atados como esclavos, haciéndole creer que lo más conveniente es alejarse hasta que la tormenta pase, y la situación sea un poco más propicia, pero no es así como aprendimos de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no nos enseñó a abandonar el campo de batalla cuando las cosas no nos son favorables. El Señor nos enseñó a resistir al diablo. Por eso en esta serie, trataremos de ver todas las herramientas que el Señor nos dio, para hacerle frente a los tres enemigos que tenemos que enfrentar. Uno de ellos es Satanás, el otro es nuestra carne o humanidad caída, y por último el mundo. Por hoy, hemos llegado hasta aquí, con esta presentación. Nos volveremos a ver en la próxima edición. De soldado que huye no sirve para ninguna guerra. Bendiciones.